Porque luego entiendo que esta clase la van a descargar o algo así, ¿no es cierto? Ya está. A ver, iniciemos entonces. Bueno, hoy día vamos a ver la práctica número 12. Tenemos que ver dos láminas, adenocarcinoma de páncreas y carcinoma hepatocelular. En la primera lámina, que corresponde al adenocarcinoma de páncreas, mucho nos ayuda el nombre. El sufijo carcinoma hace referencia a una neoplasia maligna epitelial y el prefijo adeno, que además es una neoplasia que forma glándulas. Esto ubicado en el páncreas. Pregunta, ¿en qué parte del páncreas hay glándulas o hay tejido epitelial? ¿Alguna idea? ¿El páncreas tiene glándulas o tiene tejido epitelial? ¿Qué opinan ustedes? Sí, porque ¿No? tiene sinos. Ya, muy bien, tiene acinos, correcto. La pregunta es, en el caso del adenocarcinoma de páncreas, en este cáncer, ¿de cuál de todas las células del páncreas es donde aparece el cáncer? ¿Alguien lo ha podido revisar? Me explico, en el adenocarcinoma de colon, el cáncer aparece del epitelio del colon. En el linfoma intestinal, el cáncer aparece del tejido tipo mal. En el adenocarcinoma de páncreas, ¿de cuál de todas las células del páncreas aparece el cáncer? ¿Alguien ha podido revisar eso? Nada, un punto menos para todos. O sea, vamos a empezar de 20, todos tienen 19. Sigamos. A ver, entonces para esto hay que revisar el páncreas. Esa es una imagen macroscópica del páncreas. El páncreas pues es un órgano. ¿Dónde se ubica el páncreas? No me digan en la barriga. ¿Qué ubicación tiene el páncreas? ¿Es preperitoneal, intraperitoneal o retroperitoneal? ¿Alguien? Aunque sea en el chat, no importa. No me digan que están googleando, ¿ah? No se pasen, ¿ah? ¿El páncreas dónde está? ¿Preperitoneal, intraperitoneal o retroperitoneal? Retroperitoneal, doctor. Retroperitoneal, correcto. Ese detalle es muy importante porque el abordaje quirúrgico es muy difícil para los que van a ser cirujanos de abdomen, es muy difícil. Y otro dato es que el páncreas se encuentra en algo que se llama la transcavidad de los epiplones. El páncreas tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo y tiene una cola. Desde el punto de vista histopatológico o histológico, tiene dos componentes. Al páncreas se le consideran dos órganos en uno, el órgano exocrino y el órgano endocrino. La parte endocrina es esta estructura que está aquí, que es más pálida, que se llaman los islotes de Langerhans. ¿Sí? Ahí tengo las células alfa, beta, delta y gamma que van a producir la insulina, el glucagón y la somatostatina. Esa es la parte endocrina del páncreas. Y se llama endocrino porque lo que produce aquí lo vierte directo. Entonces, el contenido lo vierte directamente a la sangre. Ese vendría a ser el páncreas endocrino. Estas otras estructuras, un poco más rosadas, un poco más rojas, son los acinos pancreáticos. Y eso corresponde al páncreas exocrino. Y se llama exocrino porque lo que produce, que es el jugo pancreático, tiene que conducirse a través de unos conductos. Aquí, esto que está aquí, son los conductos. Los conductos se juntan y forman el wirsum, y el wirsum se junta con el colédoco y forman eh, el conducto que desemboca en la segunda porción del duodeno. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es anatomía. ¿Sí? ¿Se acordaron, más o menos? Ya, la pregunta es, ¿de cuál de todas estas células se origina el adenocarcinoma de páncreas? ¿Alguna idea? ¿En serio nadie ha leído? Ya, se van a quedar con la duda, esa va a ser pregunta de examen. ¿De cuál de las células se forma el adenocarcinoma de páncreas?
Miren, entonces aquí lo que vamos a observar, bueno, el páncreas al tener esa disposición, primero, de ser retroperitoneal y de tener una cabeza, un cuerpo, un cuello, un cuerpo y una cola, la clínica y el pronóstico y las manifestaciones va a depender de la ubicación. Lo cierto es que la mayoría de los adenocarcinomas de páncreas se originan en la cabeza, aquí, ¿sí? En la cabeza del páncreas, y por lo tanto va a comprometer el páncreas, el duodeno y también la salida del Wilson. Pero puede ubicarse también en la cola, como aquí, en esta zona, en la parte inferior, el cáncer se ubica en la cola y por lo tanto puede comprometer el vaso, pero puede ubicarse también en el cuerpo, en fin. ¿Cómo vamos a verlo desde el punto de vista macroscópico? Ahí está. Miren, si yo comparo este páncreas normal, que es definido, que es más o menos, ¿no? Es más o menos definido, compárenlo con esto. Esta es una lesión muy irregular, muy heterogénea, blanquecina. Si ustedes pudieran tocarlo, debería tener una consistencia aumentada. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Vamos a observar esto. Pregúntense, ¿es normal que yo encuentre esto en el páncreas? Esto lo han visto en el páncreas normal. Volvamos al páncreas normal. Si eso es páncreas normal, ¿en qué parte de todo eso han visto una estructura como esta? En ninguna parte. Entonces, repetimos la pregunta. ¿De dónde creen que ha aparecido esto? ¿Qué cosa estoy viendo acá? Estoy viendo la presencia de glándulas. ¿Por qué son glándulas? Porque está formado por epitelio y reviste y tiene una luz. Estas son glándulas neoplásicas. ¿Por qué neoplásicas? Porque si miramos con detenimiento, voy a ponerlo más grande, voy a hacerle un zoom. Si miramos con detenimiento, la glándula que normalmente miren aquí, como todas las glándulas, normalmente tiene un epitelio cilíndrico simple, solamente una fila de células. Observen aquí. Aquí hay una estratificación glandular, de la misma forma en esta zona. Miren, aquí vemos una estratificación glandular. No solamente eso, cuando lo vemos a mayor aumento, observamos que hay células de diferente tamaño, de diferente forma. Eso se llama pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear. Son las mismas características que ya habíamos revisado en el cáncer de colon, si ustedes recuerdan. Entonces, estoy viendo la proliferación de glándulas neoplásicas con estratificación glandular, por un lado, que está aquí, con pleomorfismo celular y nuclear, nucleolo prominente, hipercromasia nuclear, hay algunos núcleos que son más oscuros, con el fenómeno back-to-back. Miren esta glándula que está aquí, que comparte la pared con esta otra glándula. Eso se llama el efecto o el fenómeno back-to-back. ¿De acuerdo? Miren aquí, de la misma forma, estoy viendo glándulas neoplásicas, atípicas, que en algún momento invaden, infiltran todo el parénquima pancreático e incluso puede atravesar la membrana que limita el páncreas y puede extenderse hasta la grasa peripancreática. Por ejemplo aquí, miren en esta imagen. Por ejemplo aquí, esta es una neoplasia que se está extendiendo, que está sobrepasando el páncreas y está extendiéndose hasta el duodeno. De la misma forma aquí, en la parte inferior, están viendo un cáncer que está en la cola del páncreas y que se extiende. Esas glándulas que acabamos de ver, atípicas, neoplásicas, pleomórficas, se extienden, rompen y salen y se expanden a otros órganos. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos viendo las características, la proliferación de glándulas neoplásicas, atípicas, con estratificación glandular, fenómeno back-to-back, pleomorfismo celular y nuclear, hipercromasia nuclear. Y también hay algo que quizás se observa aquí, este material rosado, intenso. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Igual aquí.
este material rosado, que es el que le da la dureza al tejido. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Que lo vimos la semana pasada. Reacción, Por ahí va, por ahí va. desmótica. La reacción desmoplásica. Desmoplásica. Desmoplásica, muy bien, muy bien. Reacción desmoplásica. ¿Ven? Alguien sí está leyendo. Se llama reacción desmoplásica. Es esa reacción desmoplásica la que hace que el tejido se ponga duro, tenga una consistencia aumentada. ¿Correcto? Ya está. Ya vimos el adenocarcinoma de páncreas. Lo que sigue es ver el carcinoma hepatocelular. Esta es una neoplasia maligna que compromete el hígado. Recuerden que las neoplasias malignas en el hígado, así en general, si alguien les pregunta sobre la neoplasia maligna de hígado, la gran mayoría son metastásicas. Es decir, cuando ustedes tengan un paciente que tenga una lesión en el hígado y que tienen probable origen tumoral, lo primero que tienen que pensar es que esa lesión ha venido hacia el hígado y que se origina en otra parte. Descartado eso, y si ya tienen la convicción que es una lesión que se origina en el hígado, una de las primeras posibilidades es que se trate de un carcinoma hepatocelular. ¿Sí? Entonces, aquí también, para los que ya revisaron la diapositiva, vemos el hígado normal en el lado izquierdo. Aquí está. Es un hígado de superficie lisa, un color rojo vinoso, homogéneo. Mientras que por este otro lado, en el lado derecho, tengo un hígado neoplásico, ¿sí? Miren, la parte rojo vinosa que está en la periferia es lo normal, y esta gran lesión central de un color más pálido, blanquecino amarillento, es el carcinoma hepatocelular, ¿sí? Esta es una lesión que puede ser muy grande, puede ser extensa, como pueden ver ahí. Miren, la parte en el dibujo superior. Aquí está el carcinoma hepatocelular, es bastante grande, ¿sí? Puede ser difuso. Miren, puede invadir la vena porta. Como dice acá, invade la vena porta y se disemina con mayor eh, eh, extensión. ¿Cuál es el inconveniente del carcinoma hepatocelular? La semana pasada lo vimos, que casi siempre las lesiones crónicas que ocurren en el hígado pueden finalmente conducir a una cirrosis hepática, ¿sí? Desde el punto de vista histopatológico, ¿cómo lo vamos a observar? En esta primera imagen estamos viendo un cambio muy sutil. En la parte inferior se encuentra el hígado normal y en la parte superior el hígado tumoral. Veamos el hígado normal. Recuerden lo que vimos la semana anterior. El hígado normal está formado por trabéculas hepáticas, por cordones de hepatocitos. Aquí está, que se llaman las trabéculas de Remack. Eso es lo normal. Un hepatocito normal tiene una forma poligonal, el citoplasma es rosado y el núcleo es redondo y oscuro, ¿sí? Esta parte inferior izquierda es la parte normal. Sin embargo, si vemos en la parte superior, vamos a ver primero que las trabéculas ya no son solo de 2 hepatocitos. Observen ahí donde está el puntero. Miren, ahí hay 1, 2, 3, 4 núcleos juntos, ¿ya? Entonces hay una pérdida de la arquitectura tisular normal. Luego vamos a ver, lo vamos a ver luego a mayor aumento, que hay un pleomorfismo celular. Las células tienen distinta forma, tienen distinto tamaño, tienen una coloración más oscura que se llama hipercromasia nuclear. Observen aquí. Esta imagen ayuda mucho porque aquí donde está el puntero, si lo ven, ahí está, veo 1, 2, 3, 4. Algunos dirían hasta 5 hepatocitos juntos. Miren aquí. Aquí veo cuántos núcleos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 núcleos juntos. Eso no es normal, pues no es normal que las trabéculas de hepatocitos sean de tan anchas. Eso no es normal. Lo otro que me permite ver es el pleomorfismo de los núcleos. Observen ese núcleo. Compárenlo con este otro núcleo, que es más grande, o con este otro núcleo, que también es grande, o finalmente con este otro núcleo, que es muchísimo más grande. Entonces estoy viendo pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear,
¿Y qué cosa era, qué de distinto ven en este núcleo? A ver, arriba del puntero hay un núcleo. ¿Qué de particular tiene ese núcleo de ese hepatocito tumoral? ¿Quién podría decir? Muy bien, nucleolo. Muy bien, hay un nucleolo. Recuerden que el hepatocito normal, volvamos al hepatocito normal, que no es tan normal, pero bueno, sobre todo aquí, miren, o a ver, uno más bonito, como en el libro, aquí, justo arriba del puntero, ese núcleo no tiene nucleolo. Normalmente los núcleos de los hepatocitos no tendrían por qué tener nucleolo. Entonces, aquí estoy viendo la proliferación de hepatocitos neoplásicos con pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, nucleolo prominente. Estoy viendo las trabéculas de rémago, las trabéculas de hepatocitos ensanchadas, y estoy observando algo más. Aquí hablan de los cuerpos de Mallory. Los cuerpos de Mallory, creo que se observa, vamos a insertar acá una... A ver, vamos a ver si se puede. A ver, vamos a ver un instante. Ya está. Dentro de esa elixir hay como unas bolitas rojas, ¿sí? Que también están, por ejemplo, aquí, o que también se encuentra ahí. Voy a ponerlo más chiquito. Esa estructura ovoide, redondeada, que es más roja, eso se llaman los cuerpos de Mallory. Esos cuerpos de Mallory es una característica que vamos a observar en el carcinoma hepatocelular. No es otra cosa que una precipitación que se encuentra dentro del hepatocito, ¿sí? Eso digamos que es una pista o una clave diagnóstica que ayuda a orientar el diagnóstico. El carcinoma hepatocelular, luego ustedes lo van a revisar, hay de varios tipos. Hay algunos que son, vamos a decirlo así, muy parecidos a lo normal, eso se llama bien diferenciado, como en este caso. Aquí incluso es un tanto difícil distinguir lo normal de lo anormal. ¿Por qué? Porque este tumor es bien diferenciado. ¿Qué significa que sea bien diferenciado? Que se parece mucho a lo normal. En este otro caso, ya el tumor es medianamente diferenciado o moderadamente diferenciado. ¿Por qué se le llama así? Porque si bien es cierto, sí parece hígado, pero ya no está tan normal. Y finalmente puedo tener esto, miren, observen ahí. Yo creo que ahí a nadie le cabe duda que eso es malo, ¿no? O sea, miren el pleomorfismo brutal que tenemos. Vamos a copiarnos esta estructura de aquí y lo vamos a poner aquí. Miren ese núcleo. Vamos a ponerlo más grande para que lo puedan. Ahora sí, ¿ven? Ese es un núcleo, es enorme. Miren este otro núcleo. Miren ahí. Y finalmente, aquí hay un núcleo enorme. Miren eso. Entonces, aquí, en una sola imagen, yo puedo ver un montón de características. Puedo ver el pleomorfismo celular, puedo ver el pleomorfismo nuclear. Estoy viendo el nucleolo prominente, miren esos nucleolos. Incluso en algunos hay más de un nucleolo. Miren ahí, tiene como 2 nucleolos dentro. ¿Sí? Ya está. Con todo eso es fácil, obviamente habría que ver la parte normal del hígado para poder determinar que esto es un carcinoma hepatocelular. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Doctor, disculpe. Sí, te escucho. En el adenocarcinoma de páncreas, para diferenciarlo del de colon, tendríamos que saber sí o sí el órgano, ¿no? O Claro, cómo de se todas hace. maneras, claro, de todas maneras vas a ver una parte de páncreas normal. De todas maneras, sí, claro. Porque mira, si te dan una imagen solo así, solo esta imagen, yo diría, bueno, eso está difícil, porque eso puede ser colon,
Intestino más alejado puede ser recto, hasta próstata de alguna forma podría ser. Podría ser un adenocarcinoma de pulmón. O sea, de todas maneras, te vamos a colocar una imagen donde se pueda distinguir el páncreas. Y dentro del páncreas, la clave diagnóstica es el islote del Langerhans. ¿Correcto? Sí, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de estas dos primeras láminas? Nadie, ¿no? Están ahí. Doctor, una consulta. En la ¿Sí? segunda imagen del adenocarcinoma hepático, las células pareciera que tuvieran una zona rosada, los núcleos. Sí. En el núcleo pareciera que hubiera en el centro algo rosado, en la última imagen. Ah, ya, a ver, aquí. Ya sé a qué te refieres. Esto de aquí que está dentro Sí. ¿Qué es? y Pues, quizás esto otro también. o sea, hay varios que tienen como en el centro del núcleo Sí. algo rosado. Ya. Eso, a ver, primero, muy buena observación. Recuerda que lo que está en el centro del núcleo es el nucleolo. Pero tu pregunta es, porque normalmente el nucleolo debería ser así. ¿Es correcto? Claro, basófilo, no, Claro, no. exacto, debería ser basófilo o incluso debería ser así, bien oscuro, ¿correcto? Ya, entonces, pero ¿qué estamos observando aquí? Miren, aquí también. Eso es una característica que tienen las neoplasias cuando son pobremente diferenciadas. Es decir, cuando son completamente diferentes a lo normal, hay algo que se llama el nucleolo rojo. Eso ustedes cuando lo vean, cuando lo analicen, se van a dar cuenta que es muy característico en el melanoma maligno. El melanoma maligno es una neoplasia maligna de los melanocitos que están en la piel. También puede estar el melanocito en otra parte, pero sobre todo de la piel. Entonces, el melanoma se caracteriza por la presencia de nucleolo rojo. Es más, si yo solamente observara esta imagen, yo diría que una de mis posibilidades diagnósticas es que esto sea un melanoma. Alguien dirá, ¿y por qué? Por el nucleolo rojo. Siempre que hay nucleolo rojo, está asociado con melanoma o lo que me quiere decir es que esta es una lesión que está tan pobremente diferenciada o está tan desdiferenciada que el nucleolo adquiere esa coloración. ¿De acuerdo? No sé si eso responde a tu pregunta. O sea, traducido, este cáncer está peor. O sea, entre digamos que tiene un buen pronóstico, este tiene un pronóstico, bueno, sobrevida pues 20-30%, y este otro, este está frito, porque probablemente su sobrevida sea muy poco. ¿Sí? Miren cómo ese dato, ese detalle histológico, tiene una implicancia en el pronóstico. Porque cuando ustedes sean, bueno, salvo que alguno de ustedes quiera ser patólogo, ¿alguien quiere ser patólogo? Ojo que cuando yo era alumno, el doctor Orrego, por si acaso él ha sido mi profesor, imagínense, él ha sido mi profesor, él me ha enseñado histología y me ha enseñado patología. Yo me acuerdo que cuando él nos enseñó patología, así como ustedes, en aulas obviamente, porque antes no era en aulas, preguntó, ¿alguno de ustedes va a ser patólogo? Y todos los de la mesa dijimos, nunca. Y mírenme ahora. ¿Sí? Así que no sé si alguno por ahí querrá ser patólogo, no lo sé. Pero vean la implicancia y la trascendencia que tiene el dato del patólogo. Esto explica, haciendo un paréntesis, por qué alguien que tiene miren, paciente A, B y C. Paciente A, diagnóstico carcinoma hepatocelular, tiene una sobrevida o vive un periodo de 5 años. Paciente B, diagnóstico carcinoma hepatocelular, pero al año se muere. Paciente C, diagnóstico de carcinoma hepatocelular, que en un mes se muere. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explican que los tres pacientes teniendo el mismo diagnóstico, uno vive 5 años, uno vive un año y el otro se muere ahí nomás?
¿Por qué? Porque probablemente el carcinoma hepatocelular que tenga, este de aquí tiene un mejor pronóstico, porque es bien diferenciado. Este otro tiene un pronóstico, digamos, a medias. Y este otro, el último, está casi, casi condenado. ¿Por qué? Porque tiene un peor pronóstico. Y el pronóstico lo observo viendo digamos, la intensidad, la magnitud del pleomorfismo, de la tipia, la magnitud del nucleolo, la magnitud de qué tan alterado lo vea yo. Entonces, por eso es que cuando el patólogo informa, por ejemplo, ¿no? Adenocarcinoma de colon bien diferenciado. El oncólogo dice, ah, mira, sí puede ser que usemos radioterapia, quimioterapia, en fin. Distinto es que el patólogo diga adenocarcinoma de colon pobremente diferenciado. Entonces, ahí las posibilidades de sobrevida y de tratamiento se acortan. Entonces, ¿ven la implicancia que tiene el patólogo? ¿Sí? Entonces, no sé pues si por ahí alguien quiere ser patólogo, a lo mejor todavía dicen que no, no lo sé, bueno, en fin. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Doctor, los cuerpos de Mallory, ¿qué Mallory, son ajá. exactamente? ¿Son necrosis pequeñas No, o algún tipo de algunos, fibrosis? mira, algunos consideran que es parte de los hepatocitos que se van volviendo apoptóticos y serían una especie como de una precipitación proteinácea, por eso es que se ve rosado, de aquellos hepatocitos que son neoplásicos y que luego ya entran en una apoptosis, en una necrosis, entran en un periodo de muerte. Es algo paradójico porque la neoplasia se supone que la célula se vuelve inmortal, pero lo que se ha visto es que estos cuerpos de Mallory son una especie, como les digo, de precipitado, una especie de desnaturalización proteinácea y por eso es que se ve así rosado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿Serían ¿podría como señalar? los restos? Perdón, perdón. ¿Serían como los restos de las células? Algunos Ok, le llaman restos apoptóticos o restos pignóticos. Sí. ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿podría señalar otro cuerpo de Mallory en esa Por imagen? supuesto, por supuesto. Vamos a poner acá, mira, a ver, Dentro del círculo, perdón, hay dos como manchitas rosadas. ¿Los ven? Sí, sí, doctor. Ya, ahora, vamos a buscar otro. Por ejemplo, a ver, uno que se ve bien. Ahí. En el centro del círculo negro hay también como un redondito rosado. Luego, vamos a buscar otro. A ver, aquí vamos a ponerlo más pequeño. Sí, más o menos. Dentro de ese círculo negro también hay como unas manchitas rosadas dentro. A eso se le llaman los cuerpos de Mallory. En realidad Entonces, hay más, solo que la forma, ¿no? Porque, por ejemplo, técnicamente hablando, esto de ahí también sería. Solo que alguien me dice, no, pero no parece redondo. Sí, pues no parece redondo. Pero más o menos, acá hay otra, acá hay otra. Vamos a poner esto. Miren, ya, aquí. A ver, ahora sí, sí, más o doctor, menos. tiene diferentes formas todos, ¿no? Son, Sí, lo que pasa es que, miren, lo que pasa es que, a ver, cuando uno dice tiene el núcleo redondo, alguien agarra y dice, doctor, pero esto no es redondo. Sí, pues no, no es redondo, pues, ¿no? O cuando uno dice el hepatocito tiene forma poligonal, alguien dice, no, pero esto no parece un polígono. Sí, pues, o sea, recuerden que las estructuras son tridimensionales y las formas o las semejanzas que nosotros hacemos es simplemente para que tengan una idea. No, no es que los cuerpos de Mallory van a ser todos igualitos, idénticos. No, no, no hay forma. ¿Sí? ¿Más o menos? sí, sí, doctor, gracias. Muy bien. A ver, entonces luego ahora corresponde ver la práctica número 13. Vamos a ver. A ver, permítanme.
Ya está, permítame, ahí. ¿Alguien ha revisado qué vamos a observar en la práctica 13? Nada. Son láminas, doctor. Ya, sí, correcto. Seminoma, el Ya, carcinoma de próstata, ya. hiperplasia nodular. E hiperplasia de próstata. Correcto. Eso es lo que vamos a ver hoy día. A ver, entonces, hoy día vamos a ver la práctica de una parte, ¿no? De aparato genital masculino. Como lo decía el doctor Orrego en la teoría, esta es una parte. Seguramente va a haber alguna otra segunda parte, alguna otra continuación. La primera lámina que corresponde ver es seminoma. Ya el doctor mencionó, esto es una neoplasia maligna. Se clasifica dentro de las neoplasias de células germinales. Incluso en el testículo dividen a los tumores en seminomatosos y no seminomatosos, ¿no? O sea, aquellos que son seminomas y todo lo otro que no es seminoma. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque el seminoma es la neoplasia maligna más común. ¿Ya? Es la más común, es la más frecuente. Es la más importante, es la más trascendente. Esta, como mencionó el doctor también, aparece en gente joven, también aparece en gente mayor, ¿eh? Pero esta tiene una particular prevalencia en la gente joven y da mucha metástasis, ¿sí? En el caso del seminoma, ¿saben de qué parte del testículo es que se origina la neoplasia? El testículo tiene varias partes, ¿eh? Histológicamente hablando. Quedó pendiente de qué parte, de qué célula se originaba el adenocarcinoma de páncreas. ¿De qué célula se origina el seminoma? Mejor dicho, desde el punto de vista histológico, el testículo, ¿cuántas partes tiene? ¿Nadie? A ver, veamos. Miren, entonces aquí lo que vamos a ver es el seminoma, el órgano es testículo. Vamos a ver, dice, en algunos preparados se encuentran túbulos seminíferos normales y en otros atróficos y hialinizados. Vamos a ver a qué se refiere eso. Dice, en la preparación las estructuras tubulares han sido reemplazadas por nódulos, este es el primer punto, nódulos irregulares, confluentes, con células neoplásicas, en fin, y esos nódulos están separados por unos tractos, como dice acá, bordes fibrosos o tractos fibrosos. Y en esos tractos fibrosos hay un infiltrado inflamatorio crónico que básicamente son linfocitos. Veámoslo en imagen. Aquí tengo un esquema, miren, qué bonito se ve, bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Este es un testículo, obviamente está tumoral, está alterado. Miren que la lesión tiene una forma como de nódulos, ¿sí? Que están separados por unos tractos que vamos a ver luego de qué se componen. Ese es un esquema. La realidad es esta. Miren, el testículo normal se observa así. El testículo normalmente tiene una consistencia un tanto elástica, tiene un aspecto esponjoso, miren, y tiene un color pardo oscuro. ¿Ya? Desde el punto de vista anatómico, el testículo tiene esa forma, tiene esa consistencia y tiene ese color. Una consistencia esponjosa, como una esponja, un color pardo oscuro y una consistencia elástica. ¿Qué vamos a observar aquí? El tumor. Esto blanco que está aquí, este es el tumor. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del seminoma? El seminoma a veces es un hallazgo casual, porque como ustedes pueden ver ahí, no es que da una tumoración muy grande, no es que da un bulto, que puede ser, ¿ah? Que sí es verdad que hay algunos seminomas que se manifiestan por un crecimiento testicular, eso es verdad, pero hay otros tantos que no tienen ese comportamiento y simplemente hay una masa dentro del testículo. Bueno, veámoslo desde el punto de vista, a ver, y el testículo tiene acá una membrana que lo envuelve. ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? ¿El escroto, doctor? Ya, el escroto es la piel que envuelve a todo, pero el testículo como testículo, miren aquí, el testículo sí tiene como una membrana aquí.
Esa membrana, desde el punto de vista histológico, tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda? La túnica albuginea. Muy bien, la túnica albuginea. Muy bien, muy bien. Y los demás también pueden hablar, por si acaso. Los demás también pueden participar, jóvenes. La túnica albuginea. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué, no? O sea, ¿y cuál es el problema de la túnica albuginea? Lo que pasa es que la túnica albuginea, que es una membrana que delimita el testículo, es una especie como de aislante del testículo. Es decir, cuando hay una neoplasia dentro, la túnica albuginea como que contiene la lesión. Pero como ustedes ven aquí, por ejemplo aquí, eh, el tumor, el cáncer, el seminoma, está tratando de atravesar la albuginea. Ese es un problema porque cuando el cáncer atraviesa la albuginea, que es lo que delimita el testículo, el cáncer se puede diseminar a otras partes. ¿Sí? O incluso el seminoma puede invadir los vasos sanguíneos y diseminarse a otra parte. ¿Alguien habrá leído o habrá prestado atención a lo que mencionó el doctor Orrego respecto a que el seminoma normalmente hace metástasis? Es bastante frecuente. No es raro que un varón, cuando se identifique el seminoma, ya tenga metástasis. ¿Metástasis a qué órgano va a tener? O mejor dicho, el seminoma hace metástasis, sí. ¿A qué órgano principalmente? ¿Alguien ha revisado eso? ¿Al riñón? No. Buena posibilidad, pero no es al riñón. ¿Alguien más? ¿Están ahí, jóvenes? ¿O Doctor, estoy hablando? en Perdón, general, perdón. en general los cánceres no hacen metástasis a los pulmones. En general, sí, pero por ejemplo hay algunos que tienen predilección por algunos órganos, llámese cerebro, llámese hígado, pero sí, como tú muy bien lo has dicho, el seminoma, este tumor del testículo, el lugar donde hace metástasis con mayor frecuencia es el pulmón. Tanto es así que miren, cuando lleguen un varón que tenga ese tumor en el testículo, lo más probable, lo más frecuente es que en ese momento ya ese varón tenga un tumor en el pulmón. Yo la primera vez que vi esto me llamó mucho la atención porque, a ver, perdón, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Perdón. Ya está. La primera vez que vi esto, era un varón joven, permítanme, se ha ido por acá algunas cosas ya. Era un muchacho de 24 años, me acuerdo, que el doctor llegó por otra cosa. Se había golpeado los genitales jugando fútbol. El doctor le hace una ecografía, ya, al testículo, e inmediatamente ordenó una tomografía pulmonar. Yo me quedé que dije, pero ¿cómo, no? O sea, pero ¿por qué, no? Si el fulano llegó por un problema, eh, ni siquiera testicular, o sea, genital, que le había caído un pelotazo, me parece, y tenía mucho dolor, entonces, y de pronto le hacen una ecografía, y de pronto nomás le dice el doctor a la mamá del muchacho, le dice, ¿sabe qué? Esto hay que hacerle una tomografía urgente, ¿no? Entonces yo me quedé como que, ¿what? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde me perdí? Y la señora también dijo, pero doctor, yo he venido por un problema en los genitales, ¿no? ¿Por qué me manda el pulmón? Bueno, lo que pasaba era que de manera casual, de manera fortuita, estaba el doctor, estábamos en mucha gente, estaba el doctor haciendo un probable diagnóstico de un seminoma testicular, ¿ya? Y obviamente él lo que tenía en mente era que probablemente ya haya metástasis a nivel pulmonar. Y efectivamente, se le hizo la tomografía y ya el paciente tenía metástasis a nivel pulmonar. Conclusión, moraleja, los seminomas hacen metástasis muy rápidamente al pulmón. Pero ojo, los muchachos, que ustedes son jóvenes, deben tener entre 20 y tantos, no, nadie tiene 30, ¿no? Quizás por ahí uno. ¿Correcto? ¿Los muchachos están en esa edad? 20, 25, 26, ¿sí? Sí, doctor. Ya.
No se asusten, ¿ah? No se asusten, por ahí alguien se va a palpar, porque hay que palparse, ¿ah? Por si acaso, así como las mamas se hacen el autoexamen de mama, los varones también, pues hay que hacerse el autoexamen de testículo, ¿ya? Es un poco difícil, pero si hubiera un crecimiento o alguna nodulación, al toque hay que hacer una ecografía primero. E igual, si a alguien le descubren un seminoma, no hay que asustarse. ¿Saben por qué? Porque el seminoma, a pesar de que hace metástasis rápidamente, a pesar de que hay compromiso pulmonar, tiene buen pronóstico. Es una neoplasia que no es muy agresiva. Miren que no es lo mismo eh, prevalencia que agresividad. Esta neoplasia es bien prevalente, o sea, es bien común, y es bien metastatizante, ¿ah? Pero a pesar de todo eso, tiene buen pronóstico, no es muy agresivo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar el testículo, a veces hay que sacar ambos. Para eso lo que se hace en el caso de como esto da a pacientes jóvenes, lo que se hace primero es, bueno, hay que depositar pues el semen en el caso de que el varón quiera en algún momento tener hijos, hay que sacar los testículos, se le da quimio y radio, me parece, y van bien, ¿ah? Los pacientes van muy bien. Los pacientes van muy bien, o sea, a pesar de la metástasis y todo, no es una, no es una neoplasia que es muy agresiva, ¿correcto? Ya está. ¿Cómo lo vamos a observar? Miren, esta estructura que está en el lado izquierdo, esto se llama túbulo seminífero. Todo esto, ¿eh? Túbulo seminífero. Resulta que el testículo, histológicamente hablando, está formado por túbulos seminíferos. ¿Alguien recuerda? Hay dos células principales en el testículo. La célula de Leydig y la célula de Sertoli. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Ya Sí, está. doctor. ¿Dónde encuentro la célula de Leydig? ¿Dónde encuentro la célula de Sertoli? Intersticios, Lady. Vale. Ya, Leydig en el intersticio, dice su compañero. ¿Y Sertoli? Está dentro del túbulo seminífero. Ya, muy bien, En muy bien. los bordes, casi. Ya, ¿eso es así o alguien piensa lo contrario? ¿Qué produce la célula de Leydig? ¿Qué produce la célula de Sertoli? ¿Por qué son importantes esas? Lady produce testosterona. Muy bien, la Leydig produce testosterona, que es la que da las características fenotípicas del varón. ¿Ya está? Entonces, esto es el túbulo seminífero normal. Esto de aquí es la neoplasia. Esto es neoplasia. Y esto que está aquí son los tractos que están delimitando la neoplasia. Y aquí hay unos puntitos azules que son los linfocitos. Como dice acá, las células tumorales están dispuestas en pequeños nidos o grupos celulares separadas por trabéculas, estos que están acá son trabéculas fibrosas que contienen linfocitos y células plasmáticas. Ya está. Mejor explicado no se puede. Mayor aumento. Igualito. Miren, y miren que las células tienen una característica. Son células con el citoplasma amplio, el núcleo redondo u ovoide y que puede verse nucleolo. ¿Sí? El doctor mencionó que estas células tienen qué forma, qué aspecto. Él lo mencionó. ¿Alguien recuerda? Nadie. 2 ¿Huevo puntos menos. frito? Huevo frito, muy bien. Forma de huevo. Alguien dirá, ¿y dónde está la yema? ¿Dónde está la clara? Aquí, pues miren, vamos a ver. Allá, vamos a insertar. A ver, uno como de libro primero. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ya está. ¿Ven esa que está ahí? Más o menos parece un huevo frito. Aquí hay otro. Ya está. Ahí está. Más o menos parece un huevo frito. Otra. Ahí está.
más o menos parecido. Entonces, en el seminoma lo que yo voy a ver es la presencia de células tumorales agrupadas en nidos que tienen el aspecto de un huevo frito, es decir, el citoplasma amplio, pálido, el núcleo ovoide, redondo, con nucleolo conspicuo, nucleolo pequeño. Todo esto separado por trabéculas fibrosas, donde voy a observar linfocitos y células plasmáticas. Más aumento. Ahí está. Miren qué bonito. Bonito para nosotros, ¿no? Pobre paciente. Vamos a vernos acá este círculo. Permítanme un instante, ¿ah? Continuamos, jóvenes, disculpen. Ya, miren. Entonces vamos a copiarnos esto que está aquí. Y lo vamos a trasladar acá. Y vamos a tratar de buscar. Aquí hay un huevo frito. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahora, como mencionó su compañera, no todos son iguales. ¿Ah? Miren, ahí hay otro. ¿Por qué digo que no todos son iguales? Porque si yo traslado eso aquí, ahí no parece. ¿Dónde más? Aquí tampoco parece, pero más o menos pues se considera, a ver, ¿dónde está? Aquí. Y como dice ahí, ¿no? Es una población uniforme de células tumorales con un citoplasma amplio y claro. Ah, ¿y por qué es amplio y claro? Porque tiene contenido de glucógeno. Por eso es que es amplio y claro. ¿Sí? Y bueno, las membranas celulares prominentes, un núcleo grande y un nucleolo prominente. Todo eso separado, aquí, separado por infiltrado inflamatorio crónico, que está formado por linfocitos y células plasmáticas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Doctor, Sí. em, a mí me parece que se parecen un poco a lo de las el carcinoma de células claras. ¿Cómo Muy podría bien, muy diferenciar? bien, muy bien. ¿Carcinoma de células claras de dónde? Es del riñón. Del riñón. Muy bien. Mira, ¿cómo lo puedes diferenciar? Primero, recuerda que el carcinoma de células claras no tiene esos tractos y no tiene linfocitos. Punto número uno. Punto número dos. En el carcinoma de células claras, la célula es más definida. ¿Ya? Ahorita vamos a buscar una imagen para compararlo. Y tercero, recuerda que en el carcinoma de células claras habían algunas células que diera la impresión que no tuviera núcleo. No sé si te acuerdas de eso. Vamos a buscar una imagen, ¿ya? Tienes razón, vamos a buscar esa imagen. Pero sí hay muchas... yo creo que la principal característica que ayuda a diferenciar el carcinoma de células claras del seminoma es esta presencia de infiltrado de linfocitos, que lo puedo ver a este. Obviamente, si ves el túbulo ya no hay duda, ¿no? Ahí nadie va a dudar. Si veo esto, tampoco nadie va a dudar. Pero es verdad, lo que tú dices es cierto, pero yo creo que el truco está en ver las células, el infiltrado inflamatorio. Porque ese infiltrado inflamatorio no se encuentra de ninguna forma en el carcinoma de células claras. Mira, voy a tratar de buscar esa práctica, permíteme, para que lo podamos comparar. ¿Se acuerdan qué práctica era esa? Creo que era la 5. A ver, permítanme. No, la 5 no es.
La 7. Sí, la 7 es. Vamos a verla, ¿ya? A ver. Miren, estamos viendo el carcinoma de células claras. A ver. Bueno, obviamente esa es la parte fea, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí miren, a pesar de que esta parte es, vamos a decirlo así, poco diferenciada, ¿qué les llama la atención? Que no hay ese componente inflamatorio. Esa es una característica muy importante. Por ejemplo, aquí, miren aquí. Este es otro carcinoma de células claras. No son tan claras, la verdad, pero donde no veo ese componente inflamatorio. ¿De acuerdo? Además, recuerden que otra característica del carcinoma de células claras era la presencia de... ¿Qué están viendo ahí? ¿Eritrocitos? Eritrocitos, hematíes, correcto. Esa era otra diferencia. ¿Sí? Ya está. Uy, se me fue la señal. A ver, creo que es mi señal. Voy a desconectarme y vuelvo, ¿ya?